Bueno amigos, pues ya estoy aquí otra vez con el ánimo de intentar empezar a plantear o seguir planteando un debate que a mí en estos momentos me parece relevante, que es la posibilidad del pensamiento de inspiración marxista, llamémosle la filosofía de izquierdas, de crear vías de crítica al modelo globalizado del capitalismo actual contemporáneo, que es lo que han venido a llamar algunos el tardocapitalismo. En eso creo que estamos bastante de acuerdo, que sí es posible y se viene haciendo desde hace mucho tiempo por parte de distintos autores, algunos tan leídos como Byung-Chul Han o yo que sé, o Sigmund Bauman, estoy hablando de autores. Pero lo que yo pretendo en esta serie, como ya sabéis los que la habéis seguido, es plantear las posibilidades de la filosofía que algunos llamarán comunista y que yo defino a todos los autores a los que vengo tratando y a los que trataré, la defino por su posición de ruptura. Es decir, lo que plantean autores como Zizek, Badiou, Rancière, que es el que voy a ver hoy, y los que vendrán luego, léase Negri-Hart o bueno, me faltaba algún autor más que luego ya os iré diciendo. Laclau era el que tenía en la cabeza, que es un autor que quiero también analizar. La idea fundamental es plantear la necesidad de una ruptura y una ruptura abrupta con el orden del capital en torno en tanto en cuanto ya hemos llegado a la conclusión por diversas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la desigualdad, con el desastre ecológico y el cambio climático, con la proliferación de las guerras, de lo que ahora mismo estamos viendo, con la impotencia de Naciones Unidas para frenar ciertas atrocidades que llevan a cabo las distintas naciones, con el trasfondo de las grandes corporaciones y su necesidad de explotación de nuevos beneficios y nuevos nichos de mercado, etcétera, etcétera, el crecimiento del precariado, toda esta historia que venimos hablando de ella desde que empezó esta serie. Hemos llegado a la conclusión, no sé si el capitalismo es peor que el comunismo y por tanto hay que cambiar, no es esa la cuestión. La cuestión es que el capitalismo ya ha dado muestras bastante sobradas de que es incapaz de salvarse a sí mismo, lo cual quiere decir que o lo salvamos o acabamos con él y planteamos la posibilidad de una ruptura. En cualquier caso, y creo que Rancière, que es el que voy a analizar hoy, va en esa línea, de una u otra manera se trata de salvarnos a nosotros porque las nubes negras de la amenaza yo creo sinceramente que están como las ratas de la peste de Camus, cuando empieza la novela aquella de Argelia, maravillosa la peste. Creo que los síntomas, los malos síntomas están en muchas partes y creo que quien tenga problemas de vocabulario a esto le va a llamar catastrofismo. Pero bueno, veremos. Hablamos de Jacques Rancière. A ver, el comunismo real ha muerto, eso es incuestionable. Es decir, las experiencias más potentes, más concluyentes en la historia de nuestro planeta y de las grandes naciones del planeta, más o menos nos vienen a decir que la experiencia comunista es un auténtico desastre, y ahí tenemos el Gulag y todo este tipo de cosas, y Mao y la Gran Marcha Adelante y todo este tipo de cosas que por lo general parece que lo que han ocasionado en gran medida son millones, a veces incluso casi por cientos de millones o por lo menos muchos de muertos. Eh, la cuestión aquí es si tienen razón pensadores, estamos en el contexto intelectual francés, hay pensadores como Furet, no lo pronuncio bien, pero creo que es François Furet, pensadores reaccionarios que dan por hecho que en el comunismo, en el llamado comunismo real, el terror, la experiencia del terror, en la que en este serial hemos insistido mucho, asociada a los totalitarismos, esa persecución a todo el heterodoxo, al que cualquiera que presente sombra de traidor al partido o de que caiga mal a los sanculots de turno, etcétera, etcétera. Todo este tipo de planteamientos que hoy reconocemos en el mundo marxista como stalinianos, a Furet le parecen eh, inevitablemente asociados al comunismo. Es decir, el comunismo siempre crea terror y siempre ataca a las libertades. Bien, evidentemente la lectura de Rancière es otra. A Rancière ya de entrada, y en esto creo que coincide en gran medida con Siseko Badiou,
Lo que le parece es que la desaparición del llamado comunismo real nos trae una oportunidad muy interesante, que es la de, al fin, tener un debate puro sobre las bondades o los aciertos intelectuales del discurso marxista, o al menos el discurso revolucionario y de izquierda. Esa idea de volver al debate, por fin al debate de verdad, y no pasarnos la vida diciendo si Stalin es o no un comunista en fin, todo eso me parece que ya se planteaba en Badiou y Sisek y me parece que es relevante. Y luego yo citaría también una referencia muy interesante de Jacques Derrida. Jacques Derrida, que es un autor que a mí nunca dejaba de sorprenderme, uno de sus últimos, quizás su último gran libro fue Espectros de Marx. Curiosamente, el deconstruccionista, estructuralista que parece como Foucault, que no ha hecho otra cosa que huir toda su vida de la sombra de la izquierda clásica, va y resulta que a la vejez viruela si se plantea la importancia de Karl Marx, ¿no? Que seguramente, y Derrida era un gran amante de la literatura, le parecía un gran escritor, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy sugerente lo que plantea Derrida. A lo que nunca debemos reaccionar, renunciar, perdón, podemos renunciar al dogma y podemos renunciar incluso al comunismo y a las internacionales y al Partido Comunista y todo lo que queréis. A lo que nunca podemos renunciar es al espíritu crítico de Marx. Y ese espíritu es salvaje, es feroz y es absolutamente estimulante. Bien, hablemos de la crítica a lo que se han venido en llamar los sistemas demoliberales, pero eso lo haré a continuación. Primero quiero hacer un planteamiento que es lo que a mí me parece que junto a el binomio conceptual policía-política, que es algo que me interesa muchísimo, o policía o política, es muy importante, absolutamente determinante en Jacques Rancière, obsesiva diría yo, la presencia del concepto de igualdad, que parece un concepto como muy integrado cómodamente en la zona del confort del marxismo y de la teoría de izquierda, y sin embargo yo creo que Rancière lo plantea muy bien, lo plantea de una manera, yo diría, muy original, y creo que merece la pena echarle un vistazo porque nos puede, de lo contrario, puede que nos confundamos respecto a la óptica desde la cual Jacques Rancière analiza la filosofía de izquierda. Hay un libro interesantísimo, creo que recordar que es el primero realmente importante de Rancière, El maestro ignorante, en el cual habla de lo que algunos llaman el método Jacotot. Jacotot era un maestro posterior, creo recordar, a la Revolución Francesa, pero que de alguna manera recoge esa idea jacobina, ¿por qué no?, y de la Asamblea, de la Asamblea Nacional, de una gran maquinaria de instrucción pública que propicie o cree las condiciones revolucionarias para la posibilidad de la emancipación de las multitudes, ¿no? De lo que se viene a llamar el tercer estado, el populacho, etc. Me parece que es interesantísimo porque recogiendo, claro, el propio Rancière sabe perfectamente, y yo creo que en Jacotot ya se insinúa, el riesgo que existe de que las instituciones de la revolución terminen generando un modelo burocratizado y anquilosado que termine generando ciudadanos homogéneos y anónimos y de alguna manera obedientes, ¿no? Es decir, esa doble posibilidad, esa ambivalencia del modelo de instrucción en Jacotot ya se contempla. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo aprovechar lo bueno que nos puede traer las condiciones que crea la revolución? Bueno, pues partiendo de la idea de igualdad y puntualizando muy bien que en un maestro, en un pedagogo como Jacotot está muy bien planteado. Para Jacotot, el verdadero objetivo de la instrucción siempre es la emancipación. Solo hay aprendizaje si hay emancipación. Si no, no hay aprendizaje. Debe, de alguna manera, hacerse un sujeto libre a partir de la educación. Y eso pasa por la eliminación de las jerarquías. No hay ni alumnos más inteligentes ni menos inteligentes, es decir, más o menos capaces, ni tampoco hay una rígida, una estricta jerarquía entre maestro y alumno. Por eso el libro tan interesante se llama El maestro ignorante. Solo hay aprendizaje en la medida en que partimos del principio de la igualdad. Entonces, de alguna manera, claro, hay maestro y alumno, no son la misma cosa. Lo que no hay es una jerarquía del sabio que ilumina al alumno ciego,
que necesita, le faltan ojos y necesita aprender a ver, ¿no? De alguna manera, la verdadera función del maestro, antes que enseñar la verdad, es afirmar al alumno en su búsqueda y en el rumbo que él mismo libremente ha aprendido para llegar por sí mismo a la verdad, puesto que no hay otra manera que por ti mismo de llegar a la verdad. La verdad solo es posible y solo nace entre iguales. No se trata, por tanto, en la enseñanza de crear, de levantar a quienes, ¿cómo lo diría? No se trata de enseñar al que no sabe o de hacer sabio al tonto, sino más bien de ayudar a levantarse a aquel que precisamente por creerse inferior lo que necesita es poder aprender a ver y acostumbrarse a asumir la autoestima para aprender por sí mismo. En ese sentido, a mí me parece que hay una consecuencia política en el análisis que Rancière hace de Jacques Todt interesantísima, y es que la idea que en realidad sí se ha arrastrado también en la izquierda, y pensemos en cosas como el leninismo o en tantos y tantos intelectuales que se han sentido en la disposición de iluminar a unas multitudes estúpidas, la idea de que debe haber una casta inteligente a la vanguardia del proletariado o de las clases revolucionarias para conducirlas hacia la transformación del sistema, esa idea es equivocada. Y eso lo sabemos, por ejemplo, a partir de Jacques Todt. Bueno, hablemos ya pues de los regímenes demoliberales para que nos entendamos y por qué son problemáticos y por qué son sumamente criticables hasta el punto que plantea Rancière. Rancière no llega a pensar, y esto me parece que es interesante que os lo aclare, no llega a pensar como por ejemplo el célebre Giorgio Agamben, últimamente tan de moda en el mundo de la filosofía, que estemos en una especie de mundo concentracionario, una especie de gran campo de concentración que sería lo que queda de Auschwitz y en el cual, pues de alguna manera, Hitler, alguna forma de hitlerismo seguiría mandándonos. Rancière no dice eso. Rancière no dice que estemos en un campo de concentración. Lo que dice es que estamos en un régimen democrático, yo diría, jibarizado o tremendamente recortado hasta el punto de que el error es precisamente llamarle democracia. La democracia es otra cosa. Vivimos dentro de un modelo oligárquico y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el mayor síntoma de que las sociedades demoliberales no están funcionando como verdaderas democracias? Pues fundamentalmente el haber hecho, y es un rasgo ideológico pero esencial, se nos ha adoctrinado en la despolitización, es decir, hemos asumido a millones, lo hemos asumido prácticamente todos, que las decisiones se imponen por sí mismas, sea la troika, sean los mercados, sea el gobierno tecnocrático que supuestamente se limita a gestionar sin ideología. De una manera u otra hay una realpolitik. Hoy en día significa solo hay una posibilidad, como diría Margaret Thatcher, no hay alternativa y los ciudadanos no tienen mucho más que decir respecto a qué se debe hacer, al menos en las grandes decisiones. Desde el punto de vista de Rancière, esto es claramente el resultado de una imposición ideológica, imposición o una forma de adoctrinamiento que ha sido hábil y sistemáticamente planteada en la plantilla de la globalización, ¿no? Y cómo hoy en día, al contrario que en la Edad Media, la oligarquía se caracteriza ya no por ser noble, sino por ser rica y tener mucho dinero, bueno, no tierra, sino tener mucho dinero que puede mover, el modelo de dominación en el cual nos movemos es un modelo basado en la oligarquía del dinero, ¿no? Es ahí donde aparece claro la famosa idea de la parte de los que no son parte, que es la cuestión fundamental para entender a Jacques Rancière, ¿no? No obstante creo que es importante insistir un poco en la idea, ¿no? Hay otra manera de decirlo, lo digo porque Rancière tiene una obra larga y según he ido consultando libros, bueno, pues a veces lo llama de una manera. Hay algún momento en que habla de nuestros regímenes como posdemocracias y eso yo creo que encaja con la idea de la despolitización. Es decir,
el verdadero objetivo de lo que entendemos hoy comúnmente y se nos transmite a través de los grandes medios, en poder de grandes empresas, como democrático, es precisamente la secreta borradura de las formas de acción democrática. Diríamos, yo hice mi tesis sobre Jean Baudrillard y creo que aquí, y el propio Rancière lo reconoce, creo que hay un toque baudrillardiano muy importante. De alguna manera, lo que te está diciendo Jacques Rancière es que vivimos en medio de un enorme simulacro en el cual se nos brinda la idea de que asistimos con una glasnost, una transparencia feroz a todo lo que ocurre en el seno de la política, por eso el continuo espectáculo de las tertulias televisivas y radiofónicas, se nos ofrecen en directo todas las grandes reuniones parlamentarias, todo se convierte en un gran espectáculo en el que falta poco para que veamos pues, al presidente de la oposición, al presidente del gobierno y al líder de la oposición, poco menos que desnudos en alguna relación privada. La transparencia aparentemente es absoluta y sin embargo todo sirve para que al final no nos enteremos verdaderamente de dónde están los verdaderos problemas. Podríamos hablar de cuestiones como, aquí en España, ¿no? Hablaríamos del Consejo del Poder Judicial, de quién rige los destinos de empresas como, por ejemplo, pues yo que sé, Prisa o cosas por el estilo, o de qué manera está siendo usada en las empresas una inmigración que llega de manera ilegal y en condiciones de precariado absoluto, el precariado de nuestros jóvenes, la vivienda. Hay toda una serie de problemas que es evidente que nos esquivan al mismo tiempo que nos proporcionan una especie de gran espectáculo en el cual al final, antes o después, se nos viene a decir, señores, política es igual a gestión del capital. Y ese es el verdadero consenso. Consenso, que es una palabra que se utilizó mucho en los primeros años de nuestra democracia, en última instancia no es más que darle un nombre muy bonito a lo que al final es fundamentalmente exclusión, como iremos viendo. No hay democracia y las sociedades se estructuran oligárquicamente. Gobierna una minoría y la representación, que esa es uno de los grandes caballos de batalla de Jacques Rancière, la representación, señores, es la verdadera kriptonita de la democracia. Se nos ha hecho o se nos ha vendido la idea de que somos libres y actuantes o participantes en la lógica del gobierno, cuando en realidad con eso lo que se pretende es encubrir la dominación y el crecimiento de la riqueza. En ese sentido, me parece que es fundamental, y ahora os voy a citar, creo que es en El odio a la democracia, si no me equivoco, el odio a la democracia. Y cito textualmente, veréis hasta qué punto es dramático y aterrador el panorama que plantea Rancière. Sin embargo, lo hemos oído muchas veces. Elegidos eternos que acumulan o alternan funciones municipales. Este sería un paisaje perfectamente asociable a un país como el nuestro. Regionales, legislativas o ministeriales y que sujetan a la población por el lazo esencial de la representación. Gobiernos que hacen las leyes por sí mismos, representantes del pueblo masivamente resultantes de una escuela de administración, ministros o colaboradores de ministros reubicados, las famosas puertas giratorias, en empresas públicas o semipúblicas, partidos financiados por el fraude en los contratos públicos, hombres de negocios que invierten sumas colosales en la persecución de un mandato electoral, patrones de imperios mediáticos privados que se apoderan a través de las funciones públicas del imperio de los medios públicos. En resumen, el acaparamiento, es Jacques Rancière quien habla, el acaparamiento de la cosa pública por una sólida alianza de la oligarquía estatal y de la oligarquía económica. Señores, los males de los que sufren nuestras democracias son, antes que nada, los males ligados al apetito insaciable de los oligarcas. No vivimos en democracias, no vivimos tampoco en los campos de concentración, como aseguran, y está pensando en Agamben, que nos ven a todos sometidos a la ley de excepción del gobierno. Vivimos en estados de derecho oligárquicos, en estados donde el poder de la oligarquía está limitado por el doble reconocimiento de la soberanía popular y de las libertades individuales. En cualquier caso, ese es el límite. Es decir, no hay verdadera democracia en el sentido de que no hay verdadera participación. Está disimulada bajo el modelo de la representación. Eso es lo que nos dice el señor Rancière.
Vale, os añado alguna cuestión más que me parece, y vamos un poco a sus alternativas. Hay una alternativa que evidentemente debemos rechazar y de la que debemos sospechar, que es la alternativa reaccionaria. Esa que, por cierto, sí sé que a veces parece que como que medio simpatice con ella, como diciendo, yo también habría votado a este, a Donald Trump en Estados Unidos, que todo esto está muy bien. Yo creo que Jack Rancière explica muy bien no, lejos de simplemente limitarse a despreciar estas algaradas reaccionarias que últimamente estamos viendo y que parece que hayan tomado una cierta hegemonía ideológica, aquí en España tenemos a Vox, en Francia, la Francia de Rancière ya hace años que empezó a tener éxito la señora esta, la hija de Le Pen, en fin. De una manera u otra, lo que yo creo que hay que entender es el valor de síntoma que tienen todos estos movimientos. Vamos a ver, es evidente que en un mundo donde creíamos que la democracia cada vez era más sólida, teníamos nuestros problemas, pero en países como España, y no te digo en países con una democracia tan vieja como Francia, lo que no podíamos esperar es esta anomalía de la intrusión de nuevas formas de racismo y xenofobia. Y sin embargo están pasando. ¿Están pasando porque no nos hemos ilustrado bien? No, la realidad será por lo que sea, pero a lo mejor es que lo único que pasaba es que no llegaban tantos africanos. Dicho de otra manera, o tantos árabes, dicho de otra manera, quizá nunca hemos estado preparados para ser civilizados e ilustrados mientras éramos países colonizadores, ahora mismo, cuando viene inmigración de todas partes, crecen el racismo y la xenofobia. Claro, era muy bonito para algunos en los años 90 cuando se hablaba del fin de las clases y el fin de los grandes paisajes fabriles que teníamos en países como Francia. El problema es que, como dice, explica muy bien, claro, eso ha comportado la desaparición de la clase proletaria tal y como multitudinaria, tal y como la entendíamos. El problema es lo que explica muy hábilmente, a mí esto me encanta, me parece que lo explica muy bien, es un muy buen diagnóstico de lo que está pasando, esa especie de marsellización de Europa. Sabéis que Marsella era un lugar donde se votaba mayoritariamente comunista y luego empezó a triunfar Le Pen. Bueno, pues dice Rancière, el antiguo obrero se ha dividido en dos, el inmigrante y el nuevo racista. Bueno, pues ese planteamiento me parece sumamente interesante. Esa es la crítica. La crítica reaccionaria al final no es más que la idea esta que oímos muchas veces, que oíamos de nuestros abuelitos hace mucho tiempo con la modernización y que hace 2500 años llegó a plantear Platón cuando decía que los jóvenes eran disolutos y no sé a dónde vamos a ir a parar en nuestra querida amada Atenas y demás, y que siempre se plantea. El problema es por qué se está planteando ahora. Los términos en los que se plantea esa algarada reaccionaria son muy claros. Es decir, al final la democracia siempre es problemática, por eso habla Rancière en su libro El odio a la democracia, los viejos valores se hunden, no hay valores, eso lo oímos decir mucho, todo es desorden, el alumno es agresivo con el profe, las mujeres árabes van con el velo islámico, los fakes de los que no habla haciéndonos creer que la mentira y la verdad son lo mismo, no habla mucho Rancière de esto, pero lo digo yo. De alguna manera, la democracia es un sistema que se caracteriza por la desafiliación. Y eso que es bueno, ¿por qué? Porque la afiliación, es decir, el tener gente habilitada de cuna, por razones de sangre o por razones de fortuna, por razones de familia, por razones de pertenencia a sectores oligárquicos, afiliada para gobernar, es decir, para ser líderes sociales, es propio evidentemente de sistemas de modelos predemocráticos. Si la democracia es verdadera, lo que genera es desafiliación. Lo que viene a decir ya Rancière es que la desafiliación característica de las sociedades modernas genera miedo en la oligarquía y viene a decir algo así como, siguiendo además la senda platónica, algo así como democracia es capricho del pueblo que está sometido al arbitrio de sus humores y a la toxicidad de los sofistas. Recordáis que esto lo decía Platón en la República. Bueno, pues de alguna manera la ultraderecha, el discurso que está comprando es precisamente el de que la democracia, ojo, que provoca desafiliación o está asociada a la desafiliación y termina gobernando cualquiera y entonces el alumno cree que puede dar la clase y los gays van por ahí creyéndose iguales que nosotros, etcétera, los machos y demás. Bueno, lo leo también muy textualmente de
tal como viene esa especie de planteamiento típicamente reaccionario, tal como lo copia o lo plantea Rancière. Los gobernantes tienen el aire de gobernados y los gobernados de gobernantes. Las mujeres son iguales a los hombres. El padre se acostumbra a tratar a su hijo de igual a igual. El meteco y el extranjero tal, bueno, devienen los iguales del ciudadano. El maestro teme y consiente a los alumnos, que por su parte se burlan de él. Los jóvenes, qué desastre, los jóvenes se igualan a los viejos y los viejos imitan a los jóvenes. Las mismas bestias son libres y los caballos y los asnos, conscientes de su libertad y de su dignidad, atropellan en la calle a los que no les ceden el paso. No falta nada, añade Rancière, como se ve, para la recensión de los males que nos vale en el alba del tercer milenio el triunfo de la igualdad democrática, que es un gran peligro. Reino del bazar y de su mercadería abigarrada, igualdad del maestro y del alumno, demisión de la autoridad, culto de la juventud, paridad, hombres, mujeres, derechos de las minorías, niños y animales. La larga condena de los pecados del individualismo de masa en la época, de las grandes superficies y de la telefonía móvil no hace más que agregar algunos accesorios modernos a la fábula platónica del indomable astro democrático. Ya fue Platón quien hace 2500 años dijo: señores, mucho, mucho cuidado con la democracia, que es muy peligrosa. Bueno, vamos acabando ya el quinto planteamiento. Voy ya a lo que os he prometido de la policía. Para mí ese binomio conceptual es absolutamente fundamental para entender las alternativas de Rancière o los planteamientos de Rancière. A ver, hemos dicho que según el modelo oligárquico platónico, que de alguna manera hereda la ultraderecha ahora, digamos que el problema del demos es que el demos, el pueblo, y por tanto el que rige, el que habría de determinar el modelo de democracia, es el cuerpo, frente al alma, que sería, o el auriga, según el famoso mito, que sería ese sabio habilitado y afiliado para gobernar. Bien. Yo creo que es muy importante que entendamos con Rancière la importancia de no considerar que política es solo revolución o solo aquello en lo cual los pobres se oponen a los ricos. La política, dice Rancière, es la creación misma de la entidad colectiva de los desposeídos. Es un autoinstituirse, un interrumpir el orden de la dominación. En realidad, la presencia de los ricos tiene un objetivo y el esfuerzo de los poderosos tiene un objetivo fundamental, que es la antipolítica. Es decir, es eso con lo que ellos se alían. Para ellos, la parte de los sin parte no existe. Las partes ya han sido distribuidos. Eso de que hay algunos sin parte, ellos evidentemente ni lo contemplan. ¿Cuándo surge la política, según Rancière? Esta idea sinceramente me apasiona y no sé si advertís que empiezo a experimentar bastante más simpatía por Rancière que por Sisek o por Badiou. Dice: hay política muy pocas veces. Esa idea que se ha extendido tanto con autores como Foucault, por ejemplo, y que yo creo que podemos discutir, ¿no? Pero que a mí me parece interesantísima, de que todo es político, etcétera. Son ideas que vienen de los años 60, que están muy bien y que de alguna manera toman una cierta senda de Marx. Todo es político, no solo el sistema productivo, sino también las formas de relación, etcétera. Bueno, pues Rancière va por otro lado. Rancière, y en esto es muy original, viene a decir que solo hay política, siguiendo lo de Jacotot, cuando verdaderamente existe el supuesto de la igualdad y cuando se interrumpe el curso normal de la gobernación, de la gestión de lo público, que es a lo que llama la policía. Y lo policial está entre nosotros. Nuestro modelo no es habitualmente democrático porque no es político, es policial. La política surge en determinados momentos. Es interesantísimo el ejemplo que nos pone Rancière del asunto del Monte Aventino en Roma. Aquel momento en que creo que recordar que eran los galos segnones que habían invadido en un principio, o sea, en una parte todavía temprana de la República Romana, después de la monarquía. Bueno, hay una invasión de unos galos muy avariciosos que se quieren comer las riquezas de Roma, van, destrozan la ciudad, la queman y se vuelven a las Galias, ¿no? Entonces provocan una gran crisis en el seno de la ciudad y se lleva a cabo una huelga por parte de los ciudadanos, con lo cual los patricios empiezan a ponerse nerviosos. En un momento determinado se exigen la presencia de lo que luego serán los tribunos de la plebe, que les permitan no ir contra los patricios, ni matarlos, ni nada por el estilo. Ellos están en el Monte Aventino reunidos, sino tomar la palabra y ser escuchados.
Bien, esa interrupción provocada por una crisis como la de los galos estos, que provoca una reevaluación de la territorialidad de los roles sociales, de a quién corresponde gobernar, a quién corresponde tomar la palabra, etcétera, ese poner en suspenso, poner en crisis el reparto que policialmente se gestiona es lo que Rancière llama política. Como veis, la política es algo poco habitual, porque claro, empezamos a dar ejemplos y pensamos, política sería, por ejemplo, la Comuna de París, que por cierto acabó en un desastre, y que genera un suspenso en el orden policial normal, del orden de la restauración. Yo qué sé, yo estoy pensando en el 15M, claro, que me parece fundamental, ¿no? El Occupy Wall Street, los manifestantes prodemocráticos, la mayoría de ellos jóvenes en las plazas de Argel o de El Cairo, o de Túnez, etcétera, planteando no solamente un cambio político, sino saliendo a hacer algo que seguramente ni ellos esperaban. Eso es la política y me parece tremendamente interesante. La policía es la distribución de lugares, tu lugar es este y el tuyo es el otro, y el mío es este, y todo el aparataje, toda la maquinaria de legitimación que disciplina a los cuerpos para llevar a cabo una gestión cotidiana de los asuntos públicos y un mantenimiento de la maquinaria. En ese sentido, quien era solo oído como ruido, es decir, no se le oía, empieza a tomar la palabra y obliga a los demás a ser entendido. Esa parte de los que no tienen parte en el momento que emerge y toma la palabra es la que yo creo que provoca lo que llamamos la acción política. Ojo, Rancière no dice que todo modelo sea policial y que por lo tanto sea lo mismo el nazismo o el gulag o el estalinismo que una democracia como la nuestra. No, él reconoce que hay modelos policiales mejores y peores, pero siempre tienden a asfixiar la política. Y dice, la política solo surge encontrándose con la lógica igualitaria, otra vez Yacutot, y eso siempre va frente a la lógica policial. Tampoco es política, podríamos decir, y es un muy buen ejemplo, que no es política, por ejemplo, necesariamente una huelga, por increíble que parezca lo que estoy diciendo, ya que probablemente no contradiga la distribución de los cuerpos que han sido asignados a un lugar y a una función. Es decir, llega el sindicato, se declaran en huelga, eso no pone en peligro la distribución policial, ¿no? Se trata de tomar la palabra, afirmarlo, no se trata de tomar la palabra desde el lugar que te es propio y te ha sido asignado, sino de ocupar el lugar donde no debes estar, porque el logos asumido no te lo ha otorgado. La verdadera subjetividad nace en ese terreno de los incontados. En ese sentido, la política instituye la parte de los que no tienen parte. La política es la capacidad de construir escenarios políticos y en ese sentido es toda una apertura de mundo. A mí esto me parece interesantísimo. ¿Es una solución? Pues yo creo que no. Hemos visto de qué manera sí se hablaba de la lucha de clases, Badiou del acontecimiento. Bueno, tampoco es que Rancière nos diga exactamente qué debemos hacer, ¿no? Pero a mí me parece, ya, de verdad que ya voy acabando, me parece que de alguna manera nos está invitando a decir, señores, hay que propiciar la política. Es decir, hay que crear de la nada escenarios que no han sido asignados previamente para determinar para empezar, para generar el debate y para seguir generar nuevas subjetividades que surgen como yo creo que surgieron por ejemplo, con el 15M. En última instancia, si hacemos un recuerdo del modelo revolucionario por ejemplo, del proletariado, a lo que nos estamos refiriendo es a hacer en las huelgas de las fábricas y demás como si ese escenario existiera. Eso es lo que me parece verdaderamente interesante. Ese escenario no existía. Es decir, el burgués no contemplaba ni por un instante escuchar la reivindicación ni la apertura de mundo del proletario. Y sin embargo, el proletario, cuando empieza a actuar políticamente, es decir, de manera verdaderamente revolucionaria, está tomando una palabra que no se le ha dado y creando un espacio que no estaba previamente distribuido. A mí de verdad que me parece muy interesante Rancière en ese planteamiento y verdaderamente original. Por favor, no confundimos el planteamiento, perdón,
con un modelo con un modelo comunicacional al estilo Habermas. No vamos por ahí. Ya sé que hay quien dice, bueno, pero si quieres tomar la palabra, crear las condiciones del diálogo, no. Yo creo, tampoco estamos en un planteamiento típico Wittgenstein II de los juegos del lenguaje en los cuales son intraducibles y no de manera no. Se trata de tomar la palabra y claro que puede ser escuchado y entendido. El problema es que no se quedaba ese lugar. Usted no tiene derecho a hablar. Eso es a fin de cuentas lo que pasó en el Aventino y por eso al final consiguieron a los tribunos de la plebe. No es que les interesara mucho lo que dijeran, a los patricios digo, lo que dijeran los ciudadanos de Roma, la pobre gente. No, pero les obligaron a ser escuchados. Y es decir, crearon ese lugar que evidentemente ocuparon ellos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí sí Rancière para mí se moja más cuando dice que la verdadera democracia es aquella en la cual las colectividades son capaces de desplazar las identificaciones previamente creadas. Es decir, democracia no es eso que habitualmente nos definen casi siempre en negativo como lo que se desmarca de los totalitarismos. Es decir, eso de que bueno, pues el socialismo es totalitario porque crea el Gulag y el nazismo es totalitario porque es un planteamiento racista, etcétera. Eso está muy bien, pero no está definiéndose de verdad de manera positiva, al menos cuando decimos cuál es el papel de las colectividades para que el modelo sea verdaderamente democrático. Siempre lo de la cuestión de los iguales, la cuestión de la igualdad. La democracia solo ocurre, siguiendo a Jacotot, en los espacios de igualdad, es decir, en los espacios no jerarquizados donde hay sabios destinados a gobernar y torpes o ignorantes destinados a ser gobernados. Es muy importante, seguimos con las alternativas, ojo que no va a decir que llegue la revolución ni que hay que crear un partido, ni siquiera habla Rancière como Zizek de la lucha de clases. Él te dice, hay que crear espacios de debate, es posible hacerlo, se ha hecho en muchas ocasiones. Hay que crear espacios de debate que escapen al monopolio de la gobernabilidad institucional y demás. Hay que, sí, está cerca del anarquismo, ya os lo digo, a mí Rancière me lo parece. Hay formas de vida material que podemos llevar a cabo que de alguna manera escapen de la lógica de la rentabilidad y lo mercantil. Y hay que desarrollarlas y hay que apoyarlas y hemos de vivirlas juntos y cooperativamente, ¿no? La democracia al final no es un gobierno oligárquico, no es una sociedad mercantil, no es un modelo, entre comillas, representativo. Democrático es aquel acto, la democracia siempre está en acción, es aquel por el cual arrebatamos a los soberanos el monopolio de lo público y de la riqueza y la omnipotencia de la cual gozan para vivir en nuestras vidas o para desarrollar nuestras vidas. No penséis aquí, no tratéis de encontrar algún tipo de teleología revolucionaria, es decir, algo así como un telos, que sería el final del proceso que lleva a cabo, que identifica Rancière en el sentido marxista de que al final vamos encaminados a la revolución y demás. De hecho, ni siquiera hay una subjetividad revolucionaria ni un agente de la historia en el sentido del proletariado encaminándose a través de las fábricas hasta la victoria final y el socialismo. En esto estamos hablando, lo llaman posmarxismo, yo sigo pensando que es un marxismo adaptado a la contemporaneidad, no me gusta lo de posmarxismo, creo que Rancière es un marxista, pero lo que sí que es verdad es que hay una, no voluntarismo, pero hay una tendencia muy clara a abjurar de esa vieja tradición que tiende a advertir un cierto mecanicismo en el movimiento de la historia, como si la historia, que básicamente es conflictiva, llevara dentro la semilla de la destrucción del sistema y de la futura liberación de una clase que podemos identificar con el proletariado, las clases oprimidas. En definitiva, esto que ya no se veía claramente en Badiou, y por eso la idea del acontecimiento tampoco se ve en Rancière. De lo cual yo deduzco, y mucho me temo, y eso es lo que quizás sí que nos deja un poco desamparados, que si no está muy claro lo del partido, como en Zizek, o el nuevo amo en Zizek, ni siquiera lo del acontecimiento, lo que me preguntaría es a Rancière, bueno, ¿y hay alguna esperanza? No, yo creo que Rancière lo que te está diciendo es que la única posibilidad es crear
espacios de diálogo y de aprendizaje y espacios de vida más allá de la institución política y más allá del mercado. Pero eso no garantiza por sí solo la posibilidad revolucionaria. Lo que hay que intentar es generar, favorecer la aparición de condiciones de libre pensamiento y de verdadera política. Ese es el rancier que a mí me interesa. Muchas gracias.